Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y también SR Radio a nivel continental. Hoy estaremos analizando un tema de importancia, como es la consulta popular sobre el bloque 43 que se halla en la zona protegida de reserva ecológica denominada Yasuní. Eso estaremos analizando el día de hoy, para lo cual tenemos la presencia de Óscar Pineda, con quien vamos a conversar. Él es activista ambiental, está defendiendo lo que es la posición del sí, y vamos a cuestionar en ese sentido el porqué y la motivación y saber de antemano cuáles serían las repercusiones si gana el sí en el contexto económico de la República del Ecuador y también social. Pero antes de ello quiero saludar a Óscar Pineda. Óscar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pablo, lindo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para compartir con la ciudadanía todas estas aristas que son importantes de analizar en torno a la importancia que tiene esta zona mega biodiversa del planeta, ¿no? Ya no solo es del país, sino es del planeta, y la importancia que tienen de preservarla y sobre todo de dar un ejemplo al mundo de que las cosas se pueden hacer distintas a lo que se ha venido haciendo los últimos 50 años. Ahora, el tema propuesto es el bloque 43 y la geopolítica de los recursos de dicho bloque, en la cual vamos a analizar conjuntamente con Óscar Pineda. Óscar, partamos de algo. ¿Qué es el bloque 43? Mira, por ejemplo, primero veamos, por ejemplo, el Yasuní, ¿no es cierto? El Yasuní es un parque nacional de una distancia o una envergadura tan grande como la provincia de Loja, ¿sí? Para tener un contexto de qué es. Es un parque nacional, una reserva nacional, donde para explotar ahí tenías tú que haber sido declarado como de importancia estratégica del Estado y tener permiso de la Asamblea Nacional. Vamos un poquito primero a la génesis de todo este asunto, ¿no es cierto? Tú te acordarás, ¿no es cierto?, que nos conocemos bastantes años, de que hace casi 10 años iniciamos con la recolecta de firmas para llevar a una consulta popular donde los ciudadanos nos pronunciemos cerca de que si queremos o no queremos que siga la explotación de petróleo, al menos en esta zona, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, hace 10 años se nos negó esa posibilidad por todos estos vaivenes políticos e intereses políticos del Estado que nos negaron y nos robaron el derecho a ser consultados. Estos derechos ya fueron reintegrados por la Corte Constitucional mediante procesos largos. Imagínate que han pasado 10 años de un proceso judicial, legal, de peritos, e inclusive se analizaron nuevamente las firmas y se dijo que habían las firmas y había que restituir los derechos. En Ya. ese sentido, la Corte Constitucional dictaminó que hay que restituir los derechos de Yasuníos y de todas las personas que firmaron, cerca de 750,000 personas que firmaron ahí para la consulta popular, que hay que restituir los derechos. Y una forma de restituir es de que se dé la consulta popular, que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ordenó la Corte Constitucional que se dé la consulta popular y ahora estamos en este, ¿no es cierto?, proceso de consulta popular. Claro, pero Óscar, para esta consulta popular tuvo que haber surgido algo o existió ya el decreto del presidente Correa que permitía la explotación en estos tres campos del bloque Claro, 43. sí. Ahora vamos a ir, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron, ¿no es cierto?, en este tiempo el gobierno de hace 10 años de Correa? Que para poder explotar en esta zona tenía que la Asamblea Nacional dar la autorización para que se explote, porque es Ujú. declarado de interés nacional y todo eso, ¿no? Tú no Claro, puedes intervenir en un parque nacional, ¿no es cierto?, como es el porque es Yasuní, una reserva es ecológica. una reserva, entonces solo si se declara de interés nacional y tiene que ser autorizado por la Asamblea. Lamentablemente ahí hubo una mayoría también del gobierno que aprobó esa, y cabe recalcar, 3 asambleístas lojanos también en ese tiempo que ¿Quiénes aprobaron, fueron ellos? que fueron, por ejemplo, la asambleísta González, Doctora Miriam Miriam González. González, Richard Farfán y José Bolívar Castillo.
Y dicho de paso que nosotros, por ejemplo, en ese tiempo a la doctora González y Richa Farfán les pedimos la revocatoria, pero lamentablemente igual como el Estado tenía, el Correa tenía todo el poder, control. nos negaron, ¿no es cierto?, también esa Ya. posibilidad. Pero bueno, entonces, en esas circunstancias, ¿no es cierto?, se aprueba la explotación del bloque 43, que es una parte del Yasuní. Y dicho de paso, también ya existe, por ejemplo, otros bloques dentro del Yasuní, ¿no es cierto? No es que tú con esta consulta popular se elimina toda la explotación del Yasuní, el No. Yasuní viene siendo explotando. El bloque 43 viene siendo una parte y que inclusive el mismo Petroecuador dice que eso equivale más o menos al 10% de la producción petrolera, ¿no es cierto? O sea, no es que tú con la consulta popular y diciendo sí, eliminas toda la explotación petrolera del Claro. país, que es lo que quieren a veces hacer entender mucho la gente que está a favor del no, ¿no? Es el 12% de la explotación petrolera de lo que pude indagar. Pero hay una situación. El bloque 43, ¿qué porcentaje territorial del Parque Yasuní es? Bueno, se hablaba, por ejemplo, en el mismo pedido de explotación del gobierno en esa época, que iban a explotar solo el 1% del territorio del Yasuní, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 1 millón de hectáreas y que solo son pocas hectáreas las que están siendo afectadas. Pero esas pocas hectáreas implica que tienen una afectación grandísima al territorio, ya que ahí hay gente que habita, ¿cierto? Los indígenas en aislamiento voluntario, especies inclusive que se han migrado de la zona cerca a la donde se está la explotación y la contaminación misma que esto genera, ¿no? Ahora, Óscar, pero por ejemplo, el decreto del presidente Correa, no recuerdo si es el 74 que firmó sobre la explotación ya del bloque 43 y en los tres campos, principalmente el Ispingo y el Tambococha y el Tiputini. ¿Por qué no hubieron voces de reacción en ese momento? De decirle al presidente Correa que a lo mejor no era pertinente el explotar esos campos y que iba a afectar a lo que era la parte ecológica del Parque Yasuní. Voces, gritos, movilizaciones hubieron. Ya. Nosotros año tras año, inclusive después de que el CNE nos negara, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer una consulta, seguimos movilizados y seguimos inclusive con demandas internacionales. Esas demandas todavía siguen su curso en los tribunales internacionales, porque, o sea, también hay que ver quiénes fueron los causantes de todo esto, ¿no? Pero, o sea, el hecho es de que siempre ha prevalecido la lógica del dinero en todos los gobiernos, ¿no es cierto? Ya. Si bien inició en el gobierno de Correa, continuó en el gobierno de Moreno, ampliando más pozos petroleros y continuó también inclusive en el gobierno de Lazo con más plataformas en la misma zona. O Es sea, que habían eso- concesiones facilitadas, otorgadas y permitidas con el decreto del presidente Correa. Bueno, concesión un dato porque, o sea, tú cuando declaras de interés nacional, estas zonas no pueden ser explotadas por gobiernos o otras empresas, tienen que ser explotadas por la empresa estatal de petróleo, en este caso Petroecuador. O sea, los pozos petroleros, las plataformas que existen ahí son de Claro. Petroecuador. Pero Petroecuador dice, por ejemplo, y sin dudarlo, no estoy en la capacidad tecnológica Sí, eso es lógico. y de economía para poder explotar. Llamo a alguien que lo pueda hacer a nombre de Petroecuador. De hecho, tienen tercerizado muchos de los servicios de ahí, pero son contratos temporales, digamos. Mira, ve, eso es importantísimo, porque también el cuco que han metido ahorita es decir, bueno, chuta, votamos sí, y las demandas que se nos vienen internacionales y las pérdidas, porque las demandas de a quienes se les ha dado los pozos, no, mentira. En la audiencia de la Corte Constitucional que hubo, ¿no es cierto?, para dar esta consulta popular, se llamó al Estado ecuatoriano, Petroecuador estuvo ahí y se le preguntó qué consecuencias contractuales tendría en el caso de que se cerraran los pozos petroleros. Y la información que dio Petroecuador es de que todos los contratos petroleros que ellos tienen de servicios tercerizados se culminan en el 2024 y 2025. Por eso la sentencia de la Corte Constitucional dice, en el caso de que el sí ganara en la consulta popular, tienen un año término para cerrar los pozos petroleros. Eso quiere decir que en el 2024 y 2025 tendrían que cerrarse todos los pozos, dando posibilidades a que esos contratos se cumplan y no haya ninguna demanda en ese sentido. Entonces ahí no hay ninguna afectación al Bueno, Estado. hay que ver los contratos, cómo están firmados entre el Ecuador y las empresas
que Bueno, posiblemente están pero en quien la firmó dice explotación. Petroecuador que no, que en 2024-2025 termina, entonces hay que creerles, Asimismo ¿no? nos dijeron cuando fue el conflicto de Ecuador, entre Ecuador y Perú, del Alto Cenepa. Ah, sí, esos Claro, son una belleza de mentirosos, eso sí entonces sabemos. tenemos que ver las palabras, a leer, o sea, no, tampoco vamos a decir lo que nos dicen ellos, creerles, hay que Sí, también pero, leer pero fíjate, la letra chiquita. claro, no, sí, no, y tienen un doble rasero, porque mientras en la Corte Constitucional dicen una cosa, afuera en los medios o información del aparataje del Estado, nos van y dicen unas cosas tremendas que prácticamente el Ecuador va a tener un apocalipsis si es que gana el sí en la consulta popular. Ahora, hablando del bloque 43, porque esa es una parte territorial donde se está explotando el tema del petróleo, que dicen unos que no es ni buen petróleo, más genera gastos que beneficios. Pero eso más adelante lo estaremos analizando. Pero yo quiero preguntar algo que está en el aire y que los constituyentes, tú hablaste de asambleístas y también de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo he visto en los medios de comunicación, tanto de la provincia de Loja y a nivel nacional, al expresidente de la Asamblea Constituyente hablar del Yasuní y principalmente del bloque Alberto 43. Acosta. Exactamente. ¿Por qué creerle yo a él lo que dice dichos mensajes cuando él tuvo la oportunidad de poner seguridades constitutivas en la Constitución actual sobre la explotación y minería? Mira, nosotros conocemos personalmente a Alberto y Alberto siempre ha estado vinculado a estas causas ambientales. Él también fue ministro de Energía, recordemos ahí, y después presidente de la Asamblea. Y mismo por esas circunstancias que se apartaron, ¿no es cierto?, del gobierno de todas estas premisas, ya inclusive lógicas ambientales, inclusive sociales del país, es de que él dio un paso al costado y hubo una separación prácticamente del correísmo. Recordarás que antes de culminar la Asamblea Constituyente, él dio un paso al costado. Y desde ese momento, por ejemplo, él siempre ha estado vinculado a estas causas en torno a la defensa, inclusive en todos la argumentación económica y teórica para, inclusive las razones económicas para decirle sí al Yasuní, él ha estado también argumentando todas esas posibilidades. Pero ¿por qué creerle ahora el mensaje cuando él fue presidente de la Asamblea Constituyente que pudo poner allí situaciones de seguridad constitucional y constitutiva al tema de los recursos naturales de la República del Ecuador para que puedan ser explotados y mantenidos bajo tierra? Mira, y yo diría que inclusive muchas de las premisas y derechos consagrados en la Constitución actual son producto de la lucha de él y de algunos que estuvieron ahí en esa Asamblea Constituyente. Los derechos de la naturaleza es algo que se ha impulsado desde ahí, pese inclusive a que el gobierno no quería, mira, en esa época. Los derechos, por ejemplo, de los ciudadanos, inclusive los derechos a la consulta ambiental y todo eso que no le convenían al gobierno, pero que se pusieron en la Constitución, son a lo mejor uno de los logros que han tenido él y todo el equipo que estuvieron ahí en la Asamblea. Claro, porque estamos hablando... O sea, lógicamente, en ese bagaje es complicado, ¿no es cierto?, entender que a lo mejor una persona o dos no puedan hacer un cierto verano, como dicen ahí. Pero él era el presidente con superpoderes pero mira que constituyentes. pero mucho de lo que se logró ahí, porque es una, o sea, es una constitución que consagra muchos derechos que no teníamos antes, que están ahí gracias a que se ha logrado a través de esas mismas personas implementar. Ahora que de ahí cada gobierno no le ha interesado de impulsarlas es una cosa. Claro. Por ejemplo, la consulta ambiental, mira, ve, ahora que tenemos esos problemas en las naves, Cotopaxi, en otras partes del país, donde el gobierno ha querido meterse para impulsar proyectos mineros sin respetar la consulta ambiental, que está consagrada en la Constitución, pero que mediante un decreto presidencial, ahora fíjate, quieren meterse. O sea, siempre ha habido esa arremetida de los intereses más de las empresas que de los ciudadanos. Claro, porque allí, por ejemplo, la Corte Constitucional poco ha dicho sobre el tema ambiental, recursos naturales y también los mecanismos y medios de explotación a nivel nacional, porque únicamente lo que suena ahora y es visible es el bloque 43, porque el parque Yasuní, la reserva Yasuní, es mucho más extensa que el bloque 43. Mira, yo sí creo que, por ejemplo, últimamente sí ha habido,
Y es gracias a la Constitución todo este tipo de acción. Mira que a través de amparos constitucionales y análisis de la Corte Constitucional se ha logrado realmente varios triunfos para la defensa del medio ambiente. Mira, Quinzacocha, Tambo Blanco, en Quito también la consulta de Quito sin minería, es gracias a la Corte Constitucional, que ha dado sus sentencias en torno a los derechos de la naturaleza para que los ciudadanos nos pronunciemos. Mira, y recordemos, por ejemplo, de que las consultas, tanto de Quito sin minería, que van a votar en Pichincha, y la consulta de Yasuní, son las únicas consultas nacionales que son salidas desde los ciudadanos. Y eso son garantías constitucionales, ¿no es cierto?, que la Corte Constitucional la ha hecho cumplir, ¿cierto? Porque aquí, esta es la única, por ejemplo, a nivel nacional, que sale desde los ciudadanos. No ha habido en la historia del país una consulta que sea ciudadana. Solo consultas salidas a través de los presidentes preguntándonos cosas a lo mejor que los ciudadanos ni siquiera nos enteramos o que no nos interesa, pero es la única que nos da la posibilidad de nosotros pronunciarnos. Ahora, vamos al aspecto geopolítico del tema del bloque 43, que prácticamente se encuentra entre la frontera entre Ecuador y Perú. ¿Qué pasaría si el Perú comienza a explotar transversalmente el petróleo? Mira, esa es también una bolita que ha votado, ¿no es cierto?, el sector del gobierno o sectores interesados para difundir el no, ¿cierto? Dicen, van a hacer un tubito y van a por debajo robarnos el petróleo. Primero, hay dos circunstancias ahí. El Parque Nacional Yasuní, ¿no es cierto?, su frontera está con el Perú, pero en esa misma frontera recordemos que existe también una reserva ecológica en el Perú. O sea, ellos para explotar también tienen que tener las mismas circunstancias que nosotros, o sea, porque es una reserva biológica toda esa zona de allá. Claro, eso, claro. Primero, ¿no es cierto? No existen pozos petroleros cerca de San Luis porque primero allí no hay y porque hay una reserva natural también colindando con el Perú. Segundo, para explotar el petróleo tendrían que hacer una tubería como de aquí al Cisne, horizontal, que con la tecnología actual no se ha dado. Dicen que inclusive la que se ha dado actualmente a lo mejor llega a los 3 kilómetros, que no es nada. ¿Sí? ¿Cierto? Los pozos petroleros que están en la Yasuní están a una distancia de la frontera de más allá de 20 kilómetros. Eso en primero. Y segundo, y tercero, las fronteras no funcionan diagonalmente ni en zigzag, ¿no es cierto? Las fronteras son verticales. O si no, ya estuvieran, por ejemplo, haciendo un pozo acá en el Perú y robándose el oro de Cóndor Mirador, de Nambija, que están cerca de la frontera, ¿no es cierto? O sea, ya hicieran una mina por debajo y 10 kilómetros adentro de Ecuador estuvieran llevando el oro. O sea, las fronteras no funcionan así. Pero bueno, las fronteras, de acuerdo a lo que son los estados y de acuerdo a lo que es el globo terráqueo, allá hay una particularidad muy interesante. Por ejemplo, por eso es mi inquietud. El Yasuní, el bloque 43, está prácticamente en línea de frontera con el Ecuador, con el Perú. Pero el pozo petrolero está a 20 kilómetros. Sí, 20 kilómetros, que si vamos al núcleo del planeta, a lo mejor se reduce a unos 100 metros. Porque el planeta es redondo. Pues esa es la gran situación, no es plana la Tierra. Claro, pero mira, es lo que te digo, o sea, es imposible, o sea, y por otra circunstancia también, por la calidad del petróleo. Porque lo que sacan del Yasuní no es que es el petróleo de buena calidad, o sea, es una brea. No, sí. Es una brea que para bombear eso, 20 kilómetros, o sea, no hay tecnología actual. En este momento no es interesante el petróleo, sino la geopolítica, ¿dónde está ubicado el bloque 43? Sí, como te digo, o sea, también hay un interés ecológico también en la frontera. Mira, en estos días inclusive estaba hablando que se habían reunido todos los presidentes de la cuenca amazónica, ¿no es cierto?, en Brasil, para ya ejecutar lo que habían hablado, ¿no es cierto?, los países industrializados del mundo, liberar 100.000 millones de dólares para proteger todas estas reservas, y las cuales puede estar Ecuador, ¿no es cierto? Liberando todos esos recursos, nosotros podemos canjear, ¿no es cierto?, el cuidado de la naturaleza
para suplir toda esa producción petrolera. Pero claro, pero el mundo funciona con una dinámica interesante. Quieres que te prestemos atención, pero también escúchanos a nosotros como mundo. ¿Y qué mejor forma de hacer bulla en el mundo? Decirle aquí al mundo, en Ecuador hemos preferido dejar el crudo bajo tierra ganando el sí. Ya, pero yo le pregunto a Oscar. Yo recuerdo claramente cuando se iba a firmar el decreto 74 por parte del presidente Correa, que ya se explotaba y que se firmaba el contrato y el mundo también le decía que no, que pare un rato, que visualice otras opciones. Y él decía, si el mundo quiere que no explotemos, que pague. ¿Por qué el mundo no le creyó el mensaje del presidente Correa? Porque era un mensaje muy ambiguo también, que mientras en un lado estaba con esa opción, ya tenía el plan B para ejecutarse inmediatamente. No lo tenían específicamente. Hay que tener un plan fijo para la defensa de la naturaleza. Y otra cosa también, porque eso fue hace 10 años donde, por ejemplo, el mundo cambia. Y ese fondo, por ejemplo, mira que estamos hablando ahora de 100.000 millones del mercado de carbono y todo para el canje, ¿no es cierto?, para la defensa de las reservas naturales. Hace 10 años no había tampoco. Ya. Ahora estamos hablando donde una corriente internacional surge en torno a la defensa de la naturaleza y la conservación de la misma. Entonces, antes, ¿no es cierto?, teníamos que ir a buscar a lo mejor una política errada, con Ivonne Baki haciéndose show por aquí, Dubái, en otros lados, gastando más de lo que trajo, pero ahora existe una política ya, una corriente internacional, porque ya los efectos globales de la afectación, de efecto invernadero y de la destrucción del planeta están avanzando. Entonces ya existe ya una conciencia de que hay un compromiso mundial en torno a la defensa de la naturaleza. Y ya. ahora realmente, y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar para defender y preservar estos recursos. O sea, a nivel internacional, estos grupos económicos y posiblemente los mismos estados están buscando defender la naturaleza, pero quitándole el tema político a esas defensas de la naturaleza, Óscar. No, seguramente también hay intereses en todo eso, ¿no es cierto? Pero que en esas circunstancias, ¿no es cierto?, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Destruir algo que puede durarnos solo 5 o 10 años más, o preservar algo que nos puede servir para largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en esas circunstancias, nosotros tenemos que aprovechar en estos continuos actuales momentos de que existe esto, mira. Son 100.000 millones de los cuales un poco puede llegar a Ecuador por preservar la naturaleza. Pero eso significa cambiar la constitución en temas de recursos naturales y de explotación. ¿Por qué? Porque el mundo va a decir, claro, podemos dar la ayuda para evitar que salga el petróleo del bloque 43 para protección ecológica. Pero queremos saber que ese recurso sirva para el Estado, no para cuestiones políticas de generar un aspecto de crear una democracia de votos con recursos internacionales a pretexto de la ecología. No, mira, porque hay una circunstancia. Actualmente, por ejemplo, existen, ¿no es cierto?, recursos que vienen provenientes de deuda, ¿no es cierto? Y esos recursos tienen un fin específico, ¿no es cierto? Claro, el caso Galápagos es Por más ejemplo, o menos en ese sentido. Sí, hay que analizarlo también. Pero digamos, cualquier tipo de deuda. Por ejemplo, tú te pides 100 millones, va para vialidad, ¿no es cierto? Va específicamente a un sector. Estos recursos, ¿no es cierto?, implica que tiene que haber un compromiso del Estado, ¿no es cierto?, de que esos recursos sean destinados a la sociedad, por ejemplo, a salud, a educación, a preservación mismo de los Pero ¿qué recursos pasa naturales. cuando viene un gobierno populista y toma esos recursos que son destinados para la protección de la naturaleza? No pueden, porque tendrían que inmediatamente se rompe y tendrían que devolver. O sea, no Pero pueden. ya pasó en el Ecuador, que muchos recursos que eran destinados para determinados sectores de la estructura Ahora, del lógicamente, Estado se utilizaron en otras cosas. Lógicamente hay gente que desvía y roba, o sea, eso hay en todo Ya. lado, ¿cierto? Pero específicamente esto tiene que ir destinado a los sectores sociales del país. O sea, ese es el compromiso y a la preservación de la naturaleza. Ahora, el tema de lo que es la geopolítica de recursos naturales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los diálogos que se tiene con la República del Perú sobre el tema Yasuní y el bloque 43? Porque no podemos descartar que ellos pongan los 20 kilómetros de tubería para extraer de manera horizontal una riqueza que posiblemente les va a interesar. Claro, mira, habría que analizar la legislación peruana cómo está, pero ahora en las actuales circunstancias ahí existe una reserva natural.
inclusive una reserva donde están los sectores indígenas del Perú, que ellos también están luchando para que ahí no haya ningún otro tipo de, ni inclusive minería ilegal, que también es una Claro, cuestión que es una lacra que ha habido ahora ya. la Amazonía. Pero hay un aspecto legislativo del Perú. Hace poco yo escuchaba en medios nacionales que el Perú estaba demandando de que sus ciudadanos tienen derecho a de comprar gasolina en la frontera ecuatoriana sin restricción alguna. Claro, Y así estamos como, hablando de recursos claro, igual que cuando nosotros energéticos. viajamos para a la frontera y tendríamos posibilidades de comprar. O sea, claro, es una cuestión de derecho internacional en los cuales allí tienen que aplicarse. Pero acá, como te digo, es un caso muy sui generis, que es imposible que del Perú se lleve del petróleo. O sea, esas cosas no van a pasar. Pongo el otro ejemplo. Por ejemplo, el nivel de producción que tiene en este momento la República del Perú en el norte sobre tema agrícola y ganadero es sumamente interesante. ¿De dónde se nutre esas fuentes hídricas que están ellos captando en este momento? ¿De dónde surgen? Del sur Claro, del Ecuador. claro, mira, y ahí la importancia de trabajar en conjunto. Y allá hay Sí, un aspecto legislativo de reclamación internacional sí, que, por también lo demás. ejemplo, el Perú podría demandar al municipio del Cantón Loja porque no da el tratamiento necesario a las aguas residuales que van y llegan territorio en la República del Perú. Sí, mira, claro, y eso es importante, fíjate que y dicen que uno de los problemas, las guerras del futuro van a ser por el agua, por esas mismas circunstancias. Estoy hablando Mira, de un posible conflicto por el tema claro, del bloque 43. no, el tema del agua, es el Sí, agua, sí, el agua. es el Claro, agua. Mira, ¿qué está pasando ahorita? No sé si es Paraguay o Uruguay, Paraguay, el asunto del agua. en la triple frontera. Todo un país sin agua, por porque el agua no se la ha administrado adecuadamente, porque se ha dado prioridad a la industria para el manejo del agua, porque se han creado empresas papeleras inmensas ahí utilizando el agua y se la ha desviado y no tienen agua para la población. Han tenido que mezclar agua de mar con agua dulce para poderla enviar a los hogares. O sea, eso es tremendo. O sea, acá nosotros somos bendecidos por tener un montón de reservas hídricas, pero que tenemos que cuidarlas. Y ese cuidado implica también lo que tú dices, la cuestión de la participación internacional, porque implica de que, por ejemplo, el agua que nace acá, la reciben allá. Mira, Claro. y eso, por ejemplo, me daría colación de un proyecto bonito que lo tiene Leonidas Tello. Sí. Siembra un árbol acá y cosecha agua en Perú. O sea, de que aquí hay que sembrar árboles y hay que Pero preservar se la necesita naturaleza para marco que ellos hayan. legislativo binacional o supranacional. Y para eso está, mira, por ejemplo, la política internacional, yo no sé qué hacen ahí, por ejemplo, en este caso los asambleístas andinos, los parlamentarios andinos, Bueno, no que, sé qué que harán. tendrían que hacer, ¿no es cierto?, esa política internacional para que conjuntamente preservar no solo el agua de acá, sino todos los territorios que sean de reserva comunitaria, como el Yasuní y la reserva, ¿no es cierto?, que tienen en Perú. Tratar de hacer un solo parque internacional que implique preservarlo, Ya, ¿cierto? pero por Y ejemplo, ahí evitas el asunto de la explotación del ya, petróleo. pero por ejemplo, ¿cuál es el movimiento diplomático a nivel internacional para evitar vientos de guerra sobre temas recursos naturales, principalmente el bloque 43? Porque el mejor ejemplo fue la cordillera del Cóndor. Y en la cordillera del Cóndor no era porque esta montaña me pertenece y la otra no te pertenece. Era cuestión de recurso mineral llamado oro. Claro, mira, por eso es lo que te digo, ahí va otro ejemplo también, ¿no es cierto? Si hay, ¿no es cierto?, reservas acá, ¿no es cierto?, que están explotando acá en el país, ¿por qué desde el Perú no están haciendo un túnel de 20 kilómetros para llevarse el oro de Ecuador? Porque la legislación internacional no lo permite. Es lo mismo que acá. El petróleo, no se pueden meter diagonalmente al Ecuador para sacar el Porque ya hay petróleo. un razonamiento muy lógico en el sentido de la cordillera del Cóndor frente al bloque 43, mi estimado Oscar. En la cordillera del Cóndor, el Ecuador, perdón, el Perú desplegó sus tropas casi más allá de los límites permitidos de lo que era el razonamiento y la defensa de de la frontera que mantenían las tropas ecuatorianas. Allí simplemente fue una situación ya de otro orden, pero en cambio acá en el Yasuní la frontera está delimitada
y el Perú conoce de que hay un bolsón de petróleo. Entonces la inquietud que nos surge es, los límites territoriales de superficie son una cosa, pero los de profundidad, de acuerdo al planeta Tierra, varían. Eso yo lo he venido consultando y lo he venido analizando. Por ejemplo, el tema de los límites marítimos. Nosotros incluso hasta limitamos con el mar territorial de Costa Rica, algo así. Hace poco hubo un problema entre estos dos países, Ecuador y Costa Rica. No, pero tío, es complejísimo y, o sea, supongamos que exista ese tipo de tecnología a un futuro. Pasarán 10, 20 años y a lo mejor ahí y eso es lo importante ahora, por ejemplo, de la consulta popular, es de que te abre todo un debate, ¿no es cierto? Claro. Toda una lógica en torno a cambiar toda la matriz energética que tenemos. Porque, Cambiarla, o sea, pero a futuro. Pero hoy claro, tenemos un problema. claro, hay que Hoy cambiarla, tenemos un problema. pero hay que dar un primer paso. El pastel está entre Ecuador y Perú. Y alguien lo va a explotar. Mira, el cambio de matriz energética no tiene que ser solo en un solo país. Por eso es lo importantísimo. Mira lo que se reunió esta semana y yo estaba viendo, por ejemplo, esta reunión de todos los países amazónicos, inclusive que estaba el Perú también ahí, ¿no es cierto? De la importancia de preservar todas estas reservas naturales que tienen todos los países, de crear ese fondo inclusive multinacional que implique preservar toda la naturaleza y la Amazonía, incluida el Yasuní y la reserva que tienen en el Perú. Entonces, ya hay un compromiso regional que pese a así cambien a lo mejor el presidente, ya hay una presión internacional que implique hacer esto, porque ya va a haber un fondo, ya va a haber una mancomunidad, porque ya va a haber una presión también de los ciudadanos. Es que asimismo como nosotros, hay también gente en el Perú que está empeñada en preservar la naturaleza y no va a permitir que la destruyan a lo mejor por los mismos intereses, porque en definitiva los que se benefician son muy pocos y los que se perjudica es toda la población. Ahora, pero, Oscar, pero a lo que quiero llegar es, la información del bloque 43 es de que existe petróleo allí y una buena cantidad. El Ecuador propiamente dicen que dejaría de percibir o recibir 1.200 o 1.300 millones de dólares de forma anual. Ya vamos a esas cifras, ¿verdad? Primero, por ejemplo, al inicio, ¿no es cierto? Hace 10 años decían ahí que había una inmensidad de petróleo y empezaron la explotación, a lo mejor en sus primeros años fue de 60, 70 mil barriles diarios. Ahora la explotación del bloque 43 no llega a 50 mil. Ya. Primera. Segundo, las expectativas que tenían era de encontrar un petróleo de mejor calidad. Esos eran los estudios. Otra cosa es la realidad que se encontraron. Claro. De los 100 barriles que extraen al día, 90 son agua y 10 son brea. Ya. En ese sentido, sacar esa brea de ahí ha sido realmente muy costoso. Ahora, si tú multiplicas, ¿no es cierto?, los barriles diarios a un costo de ese petróleo que es de pésima calidad, ¿no es cierto?, que lo van a comprar casi a precio de gallina robada en el mercado internacional, porque ese petróleo en primer lugar no se lo vende en el país, no se lo refina en el país, se lo exporta. Ya, ¿Cierto? pero a lo que quiero llegar, Oscar, es, o sea, más allá del producto y de la técnica y de los elementos informativos de lo que está produciendo el bloque 43, yo quiero ir a la información que la tiene todo el mundo. El Ecuador la tiene. Allá hay un recurso económico llamado petróleo que puede dar divisas al Ecuador de unos 1.200 millones de dólares anualmente. Esa información ya llegó a oídos del pueblo peruano y también del gobierno peruano. Estamos límite de frontera. Si el Ecuador no explota ello, de pronto el pueblo peruano dice, explotemos esa parte de nosotros. Pongamos esa tecnología que están diciendo de transversalidad y comencemos a recibir esos 1.200 millones de dólares. Porque estamos hablando de recursos económicos que a muchos estados les puede resolver no solamente la operatividad del estado, sino también aspectos de beneficencia a cada uno de sus pueblos. Mira, vamos a ver esa mentira que ha dicho el gobierno de los 1.200 millones de dólares.
Nadie compra pan para vender pan, en primer lugar. Ujú. ¿No es cierto? Ellos multiplican el costo del barril total por el número de barriles que salen de petróleo. O sea, no tienen costos de producción, o sea, en el país. O sea, no les cuesta sacar un barril de petróleo. O sea, tú mira, para hacer pan tienes que comprar harina, pagar empleados, local, gas, todos los implementos. O sea, tú un pan que lo vendes a 10 centavos, no es que 10 centavos te queda. Claro, pero son los elementos técnicos de Ya. la información, pero a lo que voy yo. Mira, pero ahora, vamos, no, para salir con esa cifra, mira, el mismo Petroecuador, porque nosotros hemos sacado inclusive información sacada de los presupuestos de Petroecuador, de cada barril sacado del Yasuní tiene un costo de $35. Si tú lo vendes a 50, te quedan 15, ¿no es cierto? Que estamos hablando de cerca de más o menos, ¿qué será? Un 25%. ¿Sí? Ya. Entonces, de los 1.200 millones, se te reducen a 250 millones. Claro, ese detalle y esa Ya. información sí la escuché al señor Alberto Acosta cuando vino a la provincia. Es que lógico, o sea, pero tú- estamos hablando, sí, pero Ahora mira, 250 millones, ¿a cuánto equivale al presupuesto general del Estado? no, pero a lo que voy, Oscar, es que el bloque 43 tiene un tesoro que se llama petróleo. Pero que es un tesoro que no sirve. Mira. No, pero es que a lo que vamos quiero llegar, es a lo que quiero llegar. Vamos al concepto de la avaricia. Aunque en los estados no se pueda utilizar la palabra, pero sí se va a utilizar el espacio o los recursos que necesita un estado para su supervivencia. Y el bloque 43 a lo mejor tiene esos recursos no solamente para el estado ecuatoriano, sino que está en límite de frontera que otro estado puede a lo mejor interesarse por captar esa riqueza para beneficio de su estado y de su pueblo. Mira, ahora Y- supongamos que ahora me Ya. supongamos que el Perú, digamos, quiere explotar esa. Para ellos va a ser más costoso que para el Ecuador sacar ese petróleo, en pero, primera. Ya, pero Oscar, lo que estoy Si a llegando... nosotros, mira, nos quedan 15, a ellos no les va a quedar nada. Claro, yo le escucho al señor Alberto Acosta, dice, no, es que sacar el petróleo cuesta tanto, venderlo, movilizarlo y todo lo demás. Lo que yo estoy manifestando es de que esa riqueza, ese tesoro, genera un movimiento económico de $1.200 millones, Que es falso. que a la larga le quede a las arcas del Estado unos $100 millones, pero $1.100 millones ya generó un movimiento económico en la masa humana de ese territorio. Entonces, No, eso es falso. Tampoco No. al territorio le queda nada. es que yo voy a la cuestión de la lógica de lo que es esa riqueza y el movimiento económico que genera el mismo. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay mira, la visualización de otro estado? Claro, ¿quiénes son los que reparten, por ejemplo, esa mentira de los 1.200 millones? Las empresas contratistas de Petroecuador, que son pocos. Ujú. Las empresas de transporte, a lo mejor de petróleo, que están interesadas en transportar, porque ellos sí ganan. Los mismos que tienen el lobby petrolero, los de las financieras y los que trabajan ahí de ejecutivos, Ya. las mismas empresas transnacionales que se lucran de refinando y todo eso, ¿no es cierto? Pero el Ecuador no. Al Ya. Ecuador no. Tú me dices, mira, ve, vamos a una cosa. Eso que supuestamente es la ganancia, porque ya no son los 2.200 millones, es menos. Ya. A esa ganancia equivale al presupuesto general del Estado el 1%. El 1%. Es lo que como tú, ganando un sueldo básico, te pegues 2 bielas. Ujú. O sea, tú no puedes como familia decir, bueno, ya, voy a ahorrarme esas 2 cervezas. Sí puedes. Y tú puedes decir, bueno, de otro lado puedo usar para ya no gastarme eso y hacer un ahorro. Puedes. Por eso Ya. al Estado le decimos, esa mentira que la botan 1.200 millones es falso. Claro que hay, y los que son vehementes de defender esa cifra son los que sí ganan de eso, porque hay gente Claro. que sí gana. Oscar, pero Mira, los Sí. transportistas que de ese tipo de productos a nivel nacional e internacional ganan, y ganan hartísimo. Si aquí nomás solo en Loja los que traen en tanqueros el combustible a nuestras gasolineras ganan. O sea, claro, hay gente que sí gana, Claro, es un aspecto mercantil pero, que genera pero, estos recursos pero no los económicos. millones de Ya, ecuatorianos. pero
Pero genera movimiento económico y una economía circular es interesante para cualquier estado. Pero Bueno, a lo que quiero... tal vez para los Sí. offshore y esas cosas. Ya, ¿sabes? a lo que quiero llegar, Oscar, es algo que también está dentro de esta geopolítica de los recursos naturales y principalmente del bloque 43. ¿Qué pasaría si el gobierno dice, o hablemos, la consulta es sí, ganó el sí? De hecho, ya va a ganar. Ya, se desmantela todo, la inversión económica para desmantelar es también significativa y todo lo demás. Digamos que quedamos tablas, el sí ganó y se comienza a no producir el bloque 43. Y cuando hablamos de la geopolítica, ¿qué pasa con la diplomacia de las empresas internacionales en materia de hidrocarburos? Porque ellos tienen informaciones a lo mejor que ni los mismos estados tienen sobre recursos naturales que están bajo la tierra. Y de pronto, por eso digo, la geopolítica y el tema del bloque 43 puede generar vientos de guerra. ¿En qué sentido? Imaginemos que la empresa le negaron a través de una consulta, pero se encuentra a pocos kilómetros en otro estado. Y de pronto les dice al oído, ¿saben qué? Ustedes pueden tener esta riqueza metiendo este tubo de esta forma y nosotros podemos hacer ese tipo de extracción. Nadie puede quitar que esas empresas puedan ir a ese otro territorio y alertar dónde está la riqueza para ese estado. Mira, Te la pongo así. no, primero, porque a ellos les interesa, es lo más rentable. Más rentable para ellos va a ser a lo mejor venir acá y explotar la cuestión minera u otros pozos. Mira, no estamos hablando de La explotación minera a nivel internacional, mi querido Oscar, es Sí, similar es una a mafia. los vendedores de las armas en el mundo. Es una mafia tremenda, tan grande. Mira lo que sucede acá, por ejemplo, con la minería. Son empresas las que se dedican a preparar el terreno, las concesiones y todo, y las venden a las empresas que ya explotan. O sea, es una mafia total eso. Es una mafia total. Ahora, sí, lógicamente ellos tendrán intereses, pero para eso mismo está, o sea, de que esto tiene que ser también una lucha, como tú dices, global. Así mismo como global es el interés por explotar los recursos naturales global, tiene que ser la defensa del mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, a nosotros realmente nos llena de alegría todos estos trabajo que vienen desarrollando muchos países en torno a la defensa de los recursos naturales. Este mismo bloque, por ejemplo, de toda la cuenca del Amazonas, los países amazónicos, en torno a defender los recursos naturales es importantísimo. Es Claro. importantísimo, porque eso implica ponerle un freno a todo este tipo de arremetidas que tienen las empresas. Sí, sí, y ahora inclusive tenemos una arremetida en la campaña porque quien ha metido bastantes recursos son las mismas petroleras y mineras que están interesadas en la explotación, porque el ganar una consulta popular aquí del sí sobre el Yasuní implica de que hay un elevado nivel de conciencia ambiental en el país y para ellos eso es peligroso. No, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que tú dices, Oscar. Por ejemplo, si me dicen y me preguntan a mí del Parque Bolívar, por ejemplo, la superficie ecológica, todo lo demás, pero de pronto la ciudad de Loja necesita, por ejemplo, hacer una extracción de alguna situación para beneficio de la ciudad, entran las dinámicas de discutir un disenso para generar o establecer metas. Y es que eso es lo importante, o sea, el debate, o sea, mira, ¿qué nosotros hemos pedido aquí? O sea, alternativas. Bueno, mira, no sé si tú te has metido, por ejemplo, yo sí he hecho la consulta al SRI. Ya. Tú te metes al SRI y pones ahí los que tienen deudas pendientes en el SRI y buscas por provincia. Yo busqué en provincia de Loja. Los 100 más grandes deudores del SRI en Loja deben 100 millones de dólares, 50 millones, perdón, 50 millones de dólares. ¿Tú te imaginas eso solo en Loja? 50 millones de dólares que el Estado no cobra. Y no son deudas de decir, bueno, que están en juicio. No, no, no. Son deudas en firme, que ya tiene que ya solo cobrar. 50 millones de dólares estamos pagando el proyecto Regenerar. Mira, solo en Loja. Y si tú te pones a poner a nivel nacional, ¿sabes cuánto deben los 100 más grandes del país? 6.000 millones de dólares. O sea, claro. si es cuestión de recursos,
Pero es por cuestión, el Yasuní ya, no es, por el Yasuní no es cuestión de negligencia allí del Estado ecuatoriano. Total, Ya. total. Ahora, Pero- mira, ellos dicen, vamos a necesitar plata. En estos días hubo un debate, ¿no es cierto?, a nivel nacional de cuánto han gastado el presupuesto del Ministerio del Interior. 9%, eso es mediocre. El Ya. 9%, o sea, de 100 millones se han gastado 9. Y nosotros sufriendo por seguridad, es negligencia del Estado. No, eso es negligencia en la parte administrativa del Estado, pero a lo que yo quiero, Oscar, llegar es a las informaciones que tienen los estados y los recursos que tienen los mismos. De acuerdo a la cifra que pude investigar, desde el 2017 al 2022, el recurso económico que ha generado el bloque 43 es de 5.923 millones de dólares. ¿En cuántos años? Desde el 2017 hasta el 2022. Hasta la presente fecha yo creo han de llegar a los 6.000 millones de dólares. Otra cifra falsa. No, pero a lo que quiero llegar, Oscar, es a la información que está generando el bloque 43 y la dinámica de esta información que no solamente se quede en el Ecuador. Por eso es la geopolítica que estoy señalando sobre el tema del bloque 43. ¿Qué pasaría si llega a vientos o esta información llega a mentes donde dicen el espacio vital de la República tal y X, Y y Z es hasta el bloque 43, porque allí está una reserva que le pertenece a nuestro Estado? Los problemas son grandes porque el bloque justamente se encuentra en frontera, mi estimado Oscar. Sí, pero verás, o sea, Allá hay una geopolítica de recursos naturales y de las empresas internacionales que manejan muy claramente ese tema. El lobby petrolero es tremendo, es grande, inclusive hay países que inclusive entran en guerra por ese tipo de situaciones. Ujú. Sí, es complejo, pero la ventaja actual es que no nos encontramos solos, ¿no es cierto? Yo he hablado, ¿no es cierto?, de todo este bloque, ¿no es cierto?, de países de la cuenca del Amazonas que están uniéndose para defender la naturaleza, hablando en el cono sur, ¿no es cierto? Asimismo, también hay a nivel internacional. La arremetida va a ser grande. Nosotros tenemos aquí nomás en Fiofurco una arremetida a diario Claro. de las mineras y que todos los días, inclusive compañeros que duermen ahí todos los días, defendiendo y vigilando. O sea, así mismo nos toca estar acá, vigilantes de que eso no suceda. Pero para que eso no suceda también necesitamos, ¿no es cierto?, que el Estado haya un compromiso de tener una política realmente de cambio de matriz ya energética. Mira, eso es lo importante, ese debate, porque tú te imaginas esto, por ejemplo, hace 10 años, no se hablaba del cambio de una matriz energética y decían, no, consumamos combustible que ya eso va a ser eterno. No, ahora ya sabemos de que eso no es eterno. Mira, en la misma lógica del bloque 43, yo te he dicho, ¿no es cierto?, iniciaron en 70 y ahora están en 50.000 barriles diarios. Ha ido una línea así, descendente, y va a seguir descendiendo, porque esos no son eternos, se va Claro, secando. se va Y cada consumiendo vez, todo eso. y cada vez que va bajando la calidad. Cada vez más tienen que inyectarle más agua a eso y la afectación, y ahora vamos a la afectación ambiental. Hemos hablado aquí, ¿no es cierto?, de costos y todo eso. ¿Y cuáles son los costos ambientales? ¿Alguien se ha puesto, por ejemplo, a analizar cuánto nos cuesta todo ese impacto ambiental que nos genera el petróleo ahí? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Claro, porque ya lo hemos vivido. El juicio, Ya. ¿te acuerdas del juicio crudo de Exxon, Chevron, Texaco y todo eso? Sí. ¿Ya? Hasta ahorita no hay una remediación ambiental a eso. Es un juicio que sigue y las comunidades siguen siendo afectadas. ¿Quién ha valorado ese impacto del cáncer, de las muertes que hemos tenido en las comunidades? O sea, ¿cuánto vale una vida de una persona que vive ahí porque ha sido afectada por la explotación petrolera que hasta ahorita no ha sido resuelto? Pero ¿cuál es la tecnología que se ha desarrollado, por ejemplo, para remediar esos espacios que han sido prácticamente, a lo mejor, asolados por esa situación de la minería? Actualmente, desde los últimos 3 años, ¿sabes cuántos derrames petroleros ha habido en el Yasuní? 73 derrames petroleros. Y eso no lo dice Petroecuador. ¿Y cuál es la ciencia y tecnología que ustedes, por ejemplo, han visto que se pueda introducir para remediar todo ello? Es que no hay. Mira, o sea, toda la explotación y tú puedes meterle toda la tecnología que existe ahora, va a haber una afectación ambiental.
¿cierto? De hecho va a haber. Entonces, circunstancia. en ese sentido, lo mejor es no hacerla en esa zona tan sensible del Incluso planeta. hasta para captar agua para una ciudad hay un daño ambiental. Claro, oye, ahora, y eso no lo valoramos, o sea, decimos, bueno, 1.200 millones dando una cifra global, ¿no es cierto? Pero ahora, esos costos ambientales, ¿de dónde? ¿Cómo? No hemos calculado, ¿no es cierto?, cómo afectamos décadas y décadas ese tipo de afectación a la Claro, zona. ¿No es ya, cierto? Y pero- una zona tan hermosa. No, sí, y todavía lo que tengo el dato es que, por ejemplo, falta de explotar cerca de 170, algo así, de millones de barriles. Es la expectativa, pero como te digo, la realidad es muy diferente, porque si ahí hubiera, por ejemplo, un petróleo y hubiera esas cifras que a lo mejor tan airosas que la plantea Petroecuador, el pozo petrolero se mantuviera o elevara y cada vez sigue en declive. Claro. La producción petrolera en el bloque 43 está en declive. Bueno, yo a lo que tengo temor es, por ejemplo, a la información del valor económico del bloque 43, que se habla que podría estar en cerca de los 17.000 millones de dólares en riqueza económica de ese bloque. Sí, pero son cifras falsas, son falsas. Todos. Mira, eso lamentablemente son las bolitas que ha votado el gobierno y que hacen creer a todo el mundo que eso es cierto. Ahora, mira, me hubiese gustado que de reproducir ese video, sí. por ejemplo, de la audiencia de la Corte Constitucional, que es fundamental, porque ahí nosotros nos dio cifras inclusive que ni siquiera nosotros sabíamos. Ya. Ahí mismo, en esa audiencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, fueron del Ministerio de Economía, Ministerio de Ambiente, Petroecuador, Minas, de todo el Estado. Hubieron representantes de todos los ministerios. Ya. Y ahí hubo una pregunta fundamental que le plantearon, por ejemplo, al Ministerio de Economía los jueces constitucionales. Ya. Y les preguntaron, del bloque 43, ¿cuántos de esos recursos se destinan a educación y salud? ¿Y sabes lo que dijeron ellos? Que no saben. Ya. Y segundo, Petroecuador, de esos barriles de petróleo y todo eso, ¿cuánto de la producción petrolera de eso aporta en millones de dólares a educación y salud? No supieron responder. Claro, pero ese es el deber de la Asamblea Legislativa o de un Congreso. O sea, pero si ellos no saben, no, es que son los que nos administran el Estado y tienen que saber, por ejemplo, decir, bueno, del bloque 43 de Yasuní se extraen 50.000 barriles y aporta 100 millones, eso se van a educación. a ver, pero No saben. pero vamos ¿Sabes a por qué no saben? Porque lamentablemente todo eso se diluye en corrupción. Los ecuatorianos Sí. ya estamos cansados de todos los años de escuchar de que siempre hay Pero Oscar, si hay un escándalo de corrupción. lo que tú me estás Capaya, diciendo. lo de pareja, ¿no es cierto? Yanuseli, o sea, No, casos de corrupción son... esos son temas del Estado, la forma negativa, pero tú me acabas de decir una información muy interesante porque iba al tema de la pregunta. Tú me dices que la Corte Constitucional le pregunta a los funcionarios cuánto va directamente a salud y a educación. ¿Cuánto aporta al presupuesto de esos postos? Porque ellos dicen, no, ¿sabes cuál es el discurso del gobierno? Que si dejamos de explotar el Yasuní, vamos a tener menos hospitales, no vamos a tener para pagar médicos, no vamos a tener para salud, no vamos a tener para seguridad, Ya. inclusive dicen. Pero Oscar, O sea, ustedes- si ellos dicen sí. que no van a tener, supongo que han de saber cuánto se va para eso. Ya, pero Oscar, ustedes como integrantes del Yasuní o Yasunidos, ¿no les alarmó lo que hizo la Corte Constitucional con ese cuestionamiento? A mí me alarma en este momento. Te soy sincero, yo no he visto esa parte que tú me estás relatando, pero me voy a preocupar de ver los videos, porque si eso ocurrió, resulta que la Corte Constitucional perdió el andarivel y el camino sobre el tema bloque 43. ¿Y por qué te lo señalo? Porque una cosa es preguntar temas de Estado como presupuesto a la salud y educación, de cómo se financian esos recursos económicos, y preguntarle, ¿hay o no hay dinero? La otra cosa, porque ellos son Corte Constitucional, jueces constitucionales. Señor, el bloque 43 tiene tal riqueza,
usted me está manifestando lo que yo te estoy preguntando, porque tengo la información de décadas anteriores que en Nambija se habló de riqueza mineral llamada oro. Y como el Estado no pudo meter toda la parte legal y ejecutar a lo mejor métodos o mecanismos de explotación, ¿qué es lo que ocurrió? Esas son las doctrinas o las fuentes que tiene que tener una Corte Constitucional. Hubo un movimiento humano que se movilizó a Nambija y que muchos de ellos explotaron esos recursos que a lo mejor no se quedaron en el Estado ecuatoriano o sirvieron para divisas. Entonces, mi preocupación es el nivel de riqueza y qué tipo de seguridades podemos ponerle a este bloque 43, pero no preguntarle cuánto se va directamente a salud. Confunden temas constituyentes, constitutivos, con temas de Estado administrativos, mi estimado Óscar. Mira, ¿sabes por qué yo sí le veo lógica al asunto? Porque, o sea, no solo es ese tema. Si uno se pone a ver la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema, por ejemplo, de la consulta popular, en eso se analizan muchos temas jurídicos. Primero, por ejemplo, hacen las consultas en torno a los efectos contractuales, ¿no es cierto? Si es que hay afectaciones, a lo mejor pudiera tener el Estado ecuatoriano afectaciones en torno a demandas internacionales porque se va a cortar, ¿no es cierto?, un contrato o algo así, ¿no? Claro. Ya. Lo segundo, ¿qué afectación puede tener en ingresos de recursos el Estado? Por eso era la pregunta, ¿no es cierto? Porque implicaría que a lo mejor va a tener una afectación grande el país en torno a los recursos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y por eso le preguntaba al Ministerio de Economía, ¿cuánto aporta a lugares, sobre todo, a aspectos sensibles del Estado, como es salud, educación, seguridad, ¿no es cierto? Y si hubiera afectación, a lo mejor la Corte hubiera fallado diferente, porque implicaría de que están vulnerando un derecho de los ciudadanos a salud o educación, ¿cierto? Yo ahí le veo la lógica, porque entonces ellos, al no dar información, al no saber muy claro y al ver a lo mejor que los recursos iban para otros destinos, a lo mejor que no son salud y educación, entonces no tienen una afectación a los ecuatorianos, sino que simplemente es la afectación a lo mejor a pocas personas que se enriquecen de esos recursos. Claro, pero el asunto es que la Corte Constitucional no está dejando doctrina que a lo mejor permita afianzar la seguridad de los recursos naturales del Ecuador, porque imaginemos, y pongo así la siguiente pregunta, porque eso es lo que yo pienso y razono. Gana el sí en el tema de los Yasunidos y sobre el tema del bloque 43 que está dentro de la Reserva Ecológica Yasuní. ¿Qué pasaría con el resto de contratos mineros y de explotación de recursos naturales en el Ecuador? Porque Zamora en este momento está prácticamente siendo diezmada por el tema de la minería. ¿Qué pasaría con esos temas de extracción de recursos naturales? Si el Yasuní gana la consulta, prácticamente deja precedentes de lo que es ya la parte doctrinaria de la consulta. Bueno, mira, recordemos también una cosa que eso, o sea, el caso Yasuní es un caso muy diferente, ¿no? Porque implica que este fue un proceso de hace 10 años cuando no había explotación en Yasuní, recordemos. La consulta popular inició cuando no había un solo pozo petrolero en el bloque 43. Pero hubo el anuncio de que se iba a explotar el Yasuní. El bloque 43. Y de allí se movilizaron. Sí, la explotación surge años después de iniciar la consulta popular. Ya. Ahora, la Corte Constitucional lo que hace simplemente es restituir los derechos de los ciudadanos que no fueron consultados. Pero por eso te digo, Óscar, y te consulto. Después de 10 años, le dan razón al grupo de Yasunidos para el tema de la consulta. E imaginemos que el pueblo dice, sí, deja doctrina para poder reclamar, por ejemplo, con los contratos mineros con la República de China en la provincia de Zamora Chinchipe. Mira, son casos siguiendo diferentes. la misma dinámica y jurisprudencia de lo que resuelve la Corte Constitucional sobre el tema bloque 43, porque la doctrina que deja esto es recursos naturales del Estado ecuatoriano tienen que ser consultados al pueblo ecuatoriano. En el tema de Zamora, nadie le consultó al pueblo ecuatoriano. Yo creo que ahí
Y es la misma afectación. Lo que implicaría simplemente es de que respeten la Constitución. ¿Qué es la Constitución? En todo este tipo de explotaciones tiene que haber una consulta previa e informada a los ciudadanos. En este caso, algo de interés nacional, ¿no es cierto?, tenía que haberse elevado a consulta, ¿no es cierto?, nacional. Ahora, esta es una consulta de iniciativa ciudadana. Tú me dices, a lo mejor de aquí en Zamora se va a dar una consulta popular y ahí va a ganar que el proyecto de Ecuacorriente, Cóndor Mirador y todo, etcétera, 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 ¿se va a detener? No. ¿Por qué no? Porque es lo mismo que el bloque 43. No, no es lo mismo porque estamos hablando de explotación de recursos naturales. Porque este es un proceso que inició hace 10 años, en los cuales, por cierto, los pozos no habían iniciado. Allá es un proceso nuevo que se va a iniciar. Lógicamente, y existen procesos, inclusive contratos internacionales que están de por medio. Pero la dinámica de la reclamación del pozo del bloque 43 es la defensa del medio ambiente. Nosotros defendemos, por ejemplo, el derecho a las comunidades y a los pueblos a ser consultados. Es la lucha que desarrollamos en Quinzacocha, es la lucha que peleamos, por ejemplo, en la consulta de Quito sin minería, en Palo Blanco, en muchos lugares donde existe arremetida, donde quieren, ¿no es cierto?, destruir las fuentes de agua. Pero ¿dónde está la particularidad del bloque 43 frente a lo que estoy poniendo de ejemplo la provincia de Zamora Chinchipe sobre explotación? Porque primero, mira, hay un proceso que se tiene que seguir. Cuando se inició la consulta popular del Yasuní, había un proceso muy diferente. Ahí, por ejemplo, primero tú tenías que recoger las firmas, llevarlas a validar en el CNE, y de ahí la pregunta se elevaba a la Corte Constitucional. Pero es el inicio de dejar una jurisprudencia, por eso digo, si gana el este tema de la consulta popular prácticamente ya genera jurisprudencia. Es un espaldarazo a la lucha de defensa de la naturaleza. Pero son casos muy diferentes. Mira, ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que hemos hecho en Quinzacocha, lo que se ha desarrollado, por ejemplo, en Quito, en las consultas populares. Se hizo primero la pertinencia en la Corte Constitucional, después se recogieron firmas y se eleva a consulta popular. A ver, Óscar, quiero clarificar algo, porque el tema del bloque 43 y la provincia de Zamora, que estoy poniendo el ejemplo, claro, son casos diferentes en temas económicos y de manejo de recursos, sí, políticamente y administrativamente, pero doctrinariamente es lo mismo. Es recursos naturales, riqueza y afectación ambiental. Bueno, en primera, son casos tan parecidos, pero no son igual. Primero, que el bloque 43 está dentro de una reserva nacional, parque nacional. Segundo, ahí cuando se inició la consulta no había explotación petrolera. Acá ya existe, ¿no es cierto?, un precedente. Acá hay contratos, ¿no es cierto?, de una empresa transnacional. En el bloque 43 no. Es Petroecuador, ¿no es cierto?, son empresas nacionales que no tienen una afectación en torno a reclamaciones internacionales. En el caso, por ejemplo, de una consulta a la Corte Constitucional, te va a decir, bueno, va a haber afectaciones en reclamaciones internacionales acá a lo mejor sí. Entonces, tiene que ser tratado de una manera muy diferente. Yo que más quisiera que allí, por ejemplo, se detenga la explotación minera y sobre todo, cómo de la forma que se lo está haciendo. Se están llevando en peso una montaña. Y fuimos los primeros nosotros en reclamar ahí, desde las marchas de Tundaime hacia Quito, en las broncas inclusive que hemos tenido allá cuando se destruyó, por ejemplo, todo el pueblo de San Marcos allá en Tundaime. Yo conozco esa zona. Pero imagínate, o sea, un país... Pero ya yéndonos, lamentablemente, la misma legislación nacional no lo va a permitir. Pero imaginemos, o sea... Un país que está, no sé si es a 3.000 o 5.000 kilómetros de distancia de Zamora, le puso el ojo a los recursos naturales de Zamora. Viene y los explota y se los lleva, cruza un océano para beneficio de ellos, para elevar el nivel de potencia económica. Entonces, por eso digo, o sea, los recursos naturales despiertan pasiones y amores. Sí, no, y son mafias, mira, por eso es lo mismo que nosotros acá estamos dando un gran ejemplo de resistencia, decirle, mire, ya esas mafias internacionales también hay que ponerles un tate quieto, o sea, desde acá podemos, ¿no es cierto, decirle, y ya no es una herramienta decirle solo de un gobierno. Fíjate que es el cambio tan
cómo es, ¿no? De quién llega en el poder y cómo cambia. Yo me acuerdo que de esos tweets, de los mensajes y sobre todo de lo que decía Lasso antes de cuando era Lasso candidato, que el Yasuní lo va a respetar, que ahí no se va a explotar. Y ahora Lasso presidente, inclusive abre pozos petroleros ahí en la misma zona. Pero hay una situación, porque estamos ya sobre el tiempo, porque quiero consultarte la pregunta para ver qué van a hacer ustedes, porque hay una situación que a lo mejor amerita llevar a un análisis profundo la pregunta aprobada por la Corte Constitucional. No. La pregunta fue planteada por el colectivo Ciudadanos, que la Corte Constitucional lo único que aprobó es que se lleve a cabo. Sí, la pregunta fue planteada por nosotros que hemos... ¿Y dónde está el control constitucional que realiza la Corte Constitucional? Está... Es que yo no Pero más adelante quiero preguntarte eso, porque quiero, ir al tema de lo que son los estados y... Claro, allí hay una dinámica. Bueno, tengo pocos minutos y esto de la pregunta va a ser un poco extenso. Te la pregunto. ¿Dónde está el control constitucional de la Corte Constitucional? En este tema. En este tema de la pregunta. Está justamente aquí en la resolución que hemos tenido para que se dé la consulta popular. Ya. Mira, lamentablemente, como te digo, los procesos en esa época eran muy diferentes. Teníamos que nosotros recoger las firmas que recogimos. Sí, está bien. Y después iba a la Corte Constitucional. Ya. La Corte Constitucional tranquilamente podía haber dicho, no, esa pregunta es inconstitucional, no se da. Y hubiéramos hecho toda esa parafernalia de recoger firmas, todo eso. Pero la consulta es muy constitucional. Te la pregunto, tal cual está redactada, porque la bajé de la internet. La pregunta de la consulta sobre el tema del Yasuní, el bloque 43, es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Claro, esa pasó, mira, fue tal que esto de aquí fue, cierto, analizado por la Corte Constitucional y vio primero la constitucionalidad de la pregunta. Sí, pero ellos fueron más allá inclusive, fueron más allá de la afectación económica, de la afectación legal y todo eso, inclusive de los acuerdos precontractuales que tenga Petrobras. O sea, hicieron un análisis. Si tú lees la sentencia de la Corte, o sea, hicieron un análisis muy integral en torno a la afectación de la misma pregunta. Ya me la voy a leer porque tiene que ser interesante, porque la pregunta prácticamente desnuda alguna debilidad de ese análisis de la Corte Constitucional. Acordémonos de que también esa pregunta fue planteada luego de un fracaso del Estado en torno a la conservación del bloque del Yasuní, ¿no es cierto?, para un compromiso internacional. Sí, pero una Corte Constitucional no está... Lo único que los ciudadanos, ¿no es cierto?, nos unimos es hacer lo mismo, pero consultado a los ciudadanos. Sí, pero la Corte Constitucional no está para cuestiones a lo mejor de políticas, de amistad o de animaversión o de favor. No, la Constitución tiene que ser tan precisa como el plomo en un edificio. El plomo que da viendo. Todas las preguntas van, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, las consultas que hemos hecho, por ejemplo, en Quinzacocha, que también se ganó un dictamen de la Corte Constitucional para que se dé la consulta popular, viendo la legalidad, ¿no es cierto?, la constitucionalidad de la misma, es lo mismo. Pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, y te la leo, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Yo allí veo una debilidad de la Corte Constitucional, criterio personal, por supuesto. Claro. Que hay una falla. Yo no le veo. A ver, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT? ¿De cuál gobierno? ¿De Rodríguez Lara? ¿León Febres Cordero? El gobierno que administre, es que es el gobierno. No te está diciendo el gobierno de tal persona. El gobierno que esté administrando. El gobierno es una cuestión netamente casi de democracia. Tú dices que, a lo mejor hubiera sido el Estado. Es el Estado. Mira, lamentablemente las políticas que las plantean los gobiernos. Ya.
No, pero las políticas de gobierno es otra cosa, es más Sí, o menos sí. como, por ejemplo, la política en tu hogar como en mi hogar. Sí, Pero en cambio ah, nosotros vivimos en un estado que se llama Estado claro, ecuatoriano. la lógica, ¿no es cierto?, del manejo del Estado no ha variado, es el gobierno, independientemente de No. quién esté ahí. El Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa. El gobierno es el que toma las decisiones ejecutivas del Estado. Le estamos diciendo ahí, señores, independientemente de la persona que esté ahí, señor gobierno, el crudo del ITT tiene que quedar Ya, ahí, bajo entonces, tierra. voy a esta dinámica. Viene un gobierno decente, que le gusta respetar los fines y objetivos del Estado, y dice, sí, esta pregunta me dice a mí que el crudo se quede allí. Viene un gobierno populista, como muchos populistas. ¿Cómo es eso posible de que esta reserva petrolera que tiene millones de dólares y que con esto podemos solventar el hambre del pueblo, no la hayamos sacado? Como la reserva ecuatoriana que se encuentra ya prácticamente abandonada sin que haga nada, de 1.500 millones de dólares, hay que traerla para gasto corriente. ¿Qué pasa cuando venga un gobierno populista? Tienes que Entonces está respetar. autorizado. No. Porque dice, voy a dejar el petróleo en el subsuelo, voy a dejar el 10% No, del petróleo en el subsuelo y el resto lo voy hablar de sacando. gobierno no implica del gobierno de Juan, de Pepito, No. de los Palotes, no. Estamos hablando del administrador del Estado que esté de turno. A ver, Tiene que haber un respeto del gobierno que esté de pero turno. Oscar, vamos al aspecto legítimo del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano, ¿qué es? Territorio y poder institucional y población. Ya, pero vamos a lo que es el Estado en sí. ¿Cuáles son los poderes o las funciones del Estado de acuerdo a la Constitución? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, función electoral, función de participación ciudadana. Son 5 funciones que tiene en este momento. El ejecutivo es el gobierno. El poder ejecutivo es la función del Estado ecuatoriano. El gobierno es el ciudadano candidato que surgió de un proceso eleccionario y que le dijeron, este plan de trabajo es tu gobierno, entra al poder ejecutivo y haz tu plan de trabajo, pero respetas los fines y objetivos del poder ejecutivo. Entonces, para mí, la Corte Constitucional generó un hierro en interpretar esta partecita. ¿Y qué pasaría? No lo vemos así. Pero imaginemos, Oscar, ¿qué pasaría si algún ciudadano que a lo mejor comienza a visualizar que gobierno no es lo mismo que Estado y demanda la inconstitucionalidad de esta pregunta y todo lo demás? Ya, yo estoy poniendo en la mesa muchas cartas y opciones es imposible. que están No, de acuerdo a esta pregunta. Es como que automáticamente dijera que él no es el gobierno, entonces estos parques está ahí. Si no es gobierno, entonces pues no gobierna el país. Cuando hay fraudes Mira. electorales de un proceso eleccionario, ¿qué es lo que dicen los ciudadanos cuando reclaman fraude? Esto no es legítimo. Claro, pero mira, ve, por ejemplo, cuando existe, nomás vamos a lo pequeño. Aquí también como hay gobierno nacional, hay gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Sí. Tú cuando hay una demanda, por ejemplo, en la cuestión dicen, bueno, de reclamar un derecho El contrato de fotomultas. al gobierno local. Le preguntaron al pueblo de Loja Ahora, para firmar un contrato de fotomultas ahora, para entregar la riqueza del pueblo. La No. responsabilidad es de la persona, pero ¿quién en definitiva es el afectado ahí de todo? El gobierno local. ¿Cierto? No es que le siguen solito a la persona que está administrando el alcalde de turno, es la alcaldía. Quien sea que esté ahí, va a seguir, ¿no es cierto?, manejando ese problema. Es igual acá. Quien esté en el gobierno manejando al Estado, aquí como presidente, tendrá que respetar esto porque está dirigiendo, ¿no es cierto?, el gobierno nacional. Pero ¿qué pasaría si ponen de acuerdo a lo que es el Estado? ¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Le está diciendo a todo el poder del Estado que nadie pueda interpretar lo que está resolviendo la Corte. Pero si le dice a un gobierno, por ejemplo, pongo el ejemplo del municipio, nos interpretaron a nosotros que hay mucha velocidad en las calles, vamos a firmar un contrato de fotomultas. Y se arrogaron funciones de Estado, un gobierno, y puso en la indefensión a un pueblo sobre este tema. Pero el hecho que se vaya esa persona
no implica de que... La doctrina es casi semejante. semejante. Claro, pero pero el hecho de que se vaya esa persona no implica que el tema ya se haya acabado, ¿no es cierto? Sí, pero genera doctrina. Genera Claro, doctrina. queda ahí, ¿no es cierto? Independientemente de la persona que esté en el Estado, esta decisión está ahí, ¿no es cierto? A ver, tienen que Oscar, respetarla, la Corte sí. Constitucional está para hacerla respetar, los ciudadanos estamos para hacerla respetar. A ver. Entonces, existe ya un compromiso en sí de que aquí esto, para adelante no hay marcha atrás. Vamos al tema de la base de Manta. La base de Manta no la firmó el gobierno de Yamil Maguad, creo fue en ese tiempo. La firmó el Estado ecuatoriano, cuyo representante del Poder Ejecutivo era el presidente Yamil Maguad. Vino el presidente Correa e interpretó ese contrato y en la nueva constitución dijeron no a las bases militares extranjeras. Y dijo, el contrato finaliza el día y el año que está estipulado en el mismo. Ahora estamos hablando de una reforma constitucional. Lógicamente No, a lo que voy es que ellos, como gobiernos, interpretaron la necesidad de un Estado. Madre Santísima, sí, dice Oscar. Ya me toca ir a abrir el kiosco. Madre Santísima, perfectamente. Claro, no, sí, o sea, lógicamente no va a faltar el que quiera pasarse de vivo y decir, ve, eso no me compete a mí, o sea, eso ha pasado, sí. Eso ha pasado aquí también en lo local, ¿no es cierto? Que claro. no, chuta, yo ahorita ya soy alcalde, ya no fui yo de concejal, hice otra cosa, pero soy alcalde, yo no me compete. O sea, no, aquí, o sea, la cosa es, hay que ver que la institucionalidad está ahí. Y tienen que respetar, ¿no es cierto? Ajá. O sea, y si las personas no quieren respetar, bueno, estamos los ciudadanos para hacerlos respetar. Y habrá movilización, habrá organización, habrá presión internacional, habrá demandas, lo que se tenga que hacer para hacer respetar una decisión popular que es la que estamos aquí, ¿no es cierto? Lo interesante es comenzar a abrir el debate para la extracción de los recursos naturales. Se puede hacer mediante este debate para frenar la voracidad del depredador más grande que tiene el planeta. Y el depredador más grande que tiene el planeta es la humanidad. Porque si la humanidad comienza a consumir recursos naturales, alguien va a decir, aquí está la riqueza, comenzamos a explotar. O sea, y sin medida, mira, eso decía que lo importante de esto, que hace 10 años no teníamos este tipo de debate en torno a hacia dónde vamos como humanidad, como sociedad, como Estado, como persona. Exactamente. Entonces, es importante ahora de que lo que esto da la oportunidad de decir, bueno, ya queremos salir de esa matriz consumista, de extractivista, solo de acabar los recursos naturales, o buscamos algo más sustentable. Esa es la idea. Perfectamente, Oscar. Yo te quiero agradecer este análisis, estas inquietudes que te hemos preguntado, te hemos cuestionado, porque el interés es del pueblo. Es la idea. Inclusive tú me hablabas, por ejemplo, de tener un debate. Yo tenía esa expectativa de que tener un debate con alguien que esté en la posición del no. Pero bueno, tú has hecho las interrogantes, me parece muy bien. Y eso es que estamos. O sea, el debate es así. O sea, el debate es respondiendo ideas, debatiendo, conversando, ideas contrarias o coincidentes, pero que a la larga lleguemos a una síntesis que nos implique desarrollar, ¿no es cierto? Eso perfectamente, Oscar. Sí, hemos hecho como dicen en la parte de los jurisconsultos, el abogado del diablo sobre el tema del Yasuní. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Y también a ustedes, amigos, gracias por la gentil sintonía al programa Expresión Política. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.